que la Guerra Fría termina en el año 1989 y Occidente gana, lo primero que se hace es bajar los presupuestos científicos. Proceso que continúa en marcha. Más o menos el mundo todavía, por lo menos en Occidente, reacciona en relación a la ciencia siguiendo lo que hace Estados Unidos. Cuando hay gobiernos demócratas, sube el presupuesto científico de Estados Unidos y por imitación o por efecto espejo suben en el resto del mundo. Tuvimos un muy excelente periodo científico en Argentina en la década del 60 hasta el 66. Después Clinton, cuando fue presidente de Estados Unidos, aumentó notablemente los presupuestos científicos y eso produjo una onda expansiva en todas partes. Y ahora aparentemente hemos iniciado el camino de regreso. Se ve que la Obama no va a durar mucho. Por cierto, el presidente de Estados Unidos es demócrata, por lo tanto los presupuestos científicos suben, pero es casi seguro que el próximo presidente va a ser republicano y de manera que los presupuestos van a volver a bajar. En Chile, ustedes saben, hay un gobierno conservador de hace pocos meses, 3 o 4 meses, ya bajaron un 40% del presupuesto científico. Entonces las fortunas de la ciencia y de los científicos en todo el siglo XX van acompañando o siguen el compás de lo que sucede políticamente. El movimiento que comenzó con Galileo en el año 1604, cuando descubre la ley del movimiento uniformemente acelerado, es un proceso de crecimiento y de expansión hasta la Primera Guerra Mundial. Y después hay ondas de subas y bajas. Eso no quita que el aporte de la física y de las demás ciencias que van surgiendo a partir del crecimiento de la física, que la van acompañando, no sigan produciendo cambios fundamentales en la vida humana. En los últimos años del siglo XX, la biología se hizo molecular, es decir, está mucho más próxima a la física y utiliza métodos de la física. Eso produjo lo que se llama la Revolución Verde y una enorme multiplicación de la capacidad productiva de los suelos agrarios. En los últimos 20 años, 300 millones de personas en el mundo han abandonado el hambre permanente, entre ellas China y la India, donde ya no hay hambre, y esto no es por ningún mérito político de nadie, es mérito de la Revolución Verde, es mérito de la biología molecular aplicada al trigo, al maíz y al arroz. Otra vez es física. Sin embargo, lo que caracteriza la relación entre la ciencia y la sociedad en el siglo XX no es, como era en el siglo XIX y XVIII, el reconocimiento de la gente al progreso material que la ciencia les ha traído, sino que sigue las modas de las políticas, de las cambiantes corrientes políticas del último siglo. Hay momentos favorables y momentos desfavorables. La Guerra Fría fue un momento favorable porque Occidente estaba asustado ante el crecimiento de la Unión Soviética y por lo tanto la ciencia fue muy apoyada, impulsada y creció enormemente. Pero ahora, básicamente, desde que terminó la Guerra Fría, estamos en un proceso de
de retroceso. No en la capacidad creativa de la ciencia, que es más alta que nunca. Pero podría hacerlo mucho más si se hubiera mantenido el apoyo científico que tuvo la ciencia en el siglo XIX. Tal vez el siglo XIX fue una exageración, o fue un espejismo, fue una ilusión de la humanidad, de que el progreso estaba asegurado, de que la vida iba a ser siempre mejor gracias al progreso de la ciencia, lo que efectivamente se iba cumpliendo, por motivos que no tienen nada que ver con la ciencia. Sin embargo, acaeció la Primera Guerra Mundial y cambió todo para mal, y los efectos de la Primera Guerra, que para la mayoría de la gente son remotos, o ignorados o impensables, pero siguen existiendo. Se destruyó un paraíso de crecimiento por algo que no se sabe bien lo que es, pero que está lejos de ser un paraíso. Entonces, para terminar, esta charla quería, no sé si lo he logrado, contar muy a vuelo de pájaro cómo fueron las relaciones entre la ciencia y la sociedad en los 400 años que tiene la ciencia nueva, la ciencia moderna, la ciencia que inició Galileo. Y la situación actual no es una situación que nos permita ser demasiado optimistas, porque los ejes del debate se han corrido. La gente del siglo XIX, la que más nos apoyó, quería vivir mejor y era consciente de que la ciencia era el instrumento para que se pudiera vivir mejor. Eso no ha cambiado. Lo único que hace progresar a la humanidad es la tecnología que viene del avance del conocimiento científico. Eso no ha cambiado ni va a cambiar, pero lo que cambió, y eso es lo más importante, es la conciencia que la sociedad tiene de este fenómeno. Y la mayor parte de la sociedad tiende a pensar que lo que tiene influencia en la evolución de sus vidas es la política y no la ciencia. Bueno, y así nos va. Así nos va. La política no está dando demasiadas respuestas. Tal vez las dio. En el siglo XIX también las dio. Pero en el siglo XX hemos ido en un retroceso espectacular, y en el siglo XXI no parece que estemos mejorando, que la política da respuesta. La ciencia siempre las da y las va a seguir dando. Los científicos siguen trabajando, habrá más o menos presupuestos, pero la gente que trabaja en el ámbito de la ciencia, que lo hace por vocación, es una tarea demasiado difícil y ardua y mal remunerada como para que alguien dedique su vida a esto, si es que no tiene la íntima necesidad de hacerlo. Los científicos siguen creando en los laboratorios y la tecnología sigue avanzando. La única nota, y con esto termino, que nos permite ser optimistas es que el desarrollo tecnológico, gracias a la Internet y al desarrollo computacional, la innovación tecnológica ahora la hace cualquiera. Los grandes desarrollos de los últimos años son productos de gente que no están en grandes corporaciones o en grandes empresas multinacionales. Google o Facebook, o inclusive lo que ahora es un gigante como Microsoft, empezaron en un garage con inversiones del orden de $10.000 o $20.000. Lo que dicen los expertos es que estamos en una era
en que gracias al avance tecnológico los usuarios han pasado a ser productores. Los últimos grandes avances, la película Red Social, que todavía se está dando, lo muestra claramente, los están haciendo lo que se llaman profesionales amateurs, es decir, gente que tiene la capacidad de un profesional, pero son amateurs porque no están patrocinados por ninguna gran corporación. Y estos son muchísimos y están en todas partes y cada vez son más. Estos están produciendo una expansión de tecnología espectacular y son la esperanza de que, pese a los desaciertos y los fracasos de la política, digamos, el conocimiento científico no se desperdicie, sino que sea aprovechado para generar tecnología útil que a su vez nos mejore la calidad de vida, porque este tema ahora está en manos de la gente. Cualquiera, desde su casa, con internet y una computadora que no es demasiado cara, puede hacer maravillas, y esto lo estamos viendo día a día en el escenario mundial. Para terminar, entonces, cobremos conciencia. Por supuesto que aquí son físicos, no necesitan que yo se los diga, lo saben muy bien, que si no fuera por la física viviríamos como en el año 1600. Sin energía, más que nuestra fuerza muscular, sin transporte más que el de nuestras piernas o el del caballo, y con una esperanza de vida de 35 a 40 años. Es decir, son 4 siglos de existencia de la física y 4 siglos de superación humana, que el dato biológico simple es: somos 7.000 millones y éramos menos de 1.000 millones en el año 1600. Los biólogos nos dicen que cuanto más numerosa es una especie, más potente esa especie es. Y en ese sentido, indudablemente lo somos, pero lo somos gracias a la ciencia. Bueno, ya lo he aburrido mucho. Gracias. ¿Preguntas? Yo querría saber por qué no menciona a Einstein. No sé si yo no soy científica, no conozco nada, pero estoy leyendo algo y me parece las teorías de él que las menciona en la primera década del siglo XX. No sé qué balance, qué peso usted le da a las teorías de Einstein. Bueno, el tema es que hoy el tema de estas charlas son la física que nos cambia la vida. Entonces, si pensamos en qué nos cambió la vida Einstein, sí, en algo muy importante. No habría GPS. Todos saben lo que es GPS, lo que no son físicos. Bueno, el GPS utiliza la teoría de la relatividad, que es una creación personal de Einstein. Entonces, sin él no tendríamos GPS. En ese sentido, Einstein también nos cambia la vida. Usted hablaba de la teoría verde y podría especificarme un poquito más de qué se trata. No sé si la tomaba como teoría o... No es una teoría, es digamos, la biología molecular permite modificar los genes del trigo para hacerlos resistentes a... era esa. Sí. Digamos que pueda crecer con menos agua, con menos minerales, con menos nitrógeno y ser resistente a toda una serie de pestes, y por lo tanto hoy una hectárea produce 14 veces lo que producía en 1900. Entonces, con el mismo número de hectáreas cultivadas, estamos produciendo 15 veces más que a principios del siglo XX. Y esto permite, bueno, a la Argentina le permite vivir. Es decir, comemos y vivimos en la Argentina porque exportamos soja, otra cosa no tenemos. Lo malo es que las patentes estas las pagamos porque no es un conocimiento que Argentina no pudiera desarrollar, no es demasiado complicado. Es decir, si
si a algún político genial de tantos que tenemos en la Argentina se le ocurre